Bueno, Ahí está, perdón. todo bien. Bueno, no sé si Turco te querés presentar vos, eh, vos, que así no hacemos tan protocolar la cosa. Contanos un poco bien quién sos, dónde estás y todo eso, para los que no te conocen. Una Bien, autopresentación. bien, bueno, mi nombre es José María Libruyú, bueno, pero como ven ahí me dicen turco habitualmente. Estoy en Bariloche hace 20 años, me formé hice la universidad en la Universidad del Nordeste, en Corrientes, porque soy misionero, y me formé en la residencia de Reconquista, en el norte de Santa Fe, después me vine para acá. Y estoy trabajando en un centro de salud, se llama San Francisco III, que está ubicado en el este de la ciudad de Bariloche, o sea, no en la zona de bosques, sino en la zona de estepa, en la entrada a la ciudad. Así que es un paisaje más distinto, estepario, digamos. Em, Arranco ya, y además no, ¿hacemos la presentación primero o arranco? Sí, sí, dale, preséntense si quieren los otros expositores, está bueno. Seba, vos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Sebastián Perecín. Soy psicólogo, el otro día decía en una reunión de AME que soy un psicólogo generalista. Muchos años trabajar con la medicina general y sentir que es una parte importante de mi formación y de mi trabajo. Soy terapeuta gestáltico. Trabajé 21 años en el sistema público, en un centro de salud en José León Suárez. Estuve colaborando durante un tiempo y sigo aún colaborando con un CESAC en Ciudad de Buenos Aires, que es el CESAC 22, junto con Horacio. Conocido. Eh, y bueno, trabajo en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, donde sigo trabajando con el tema de grupos ahora, en lo que es el tema de formaciones eh, y capacitación en todo lo que es grupos. No sé si Nati está disponible. Ahí voy. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Soy Natalia Israelov, soy antropóloga, trabajo actualmente en el CESAC número 7, en el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, y me formé en la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud, y a la vez trabajo en la Universidad Nacional de José C. Paz, en la carrera de Enfermería, y en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias por la invitación. A vos, Nati. Bueno, y vos, ya te conocen todos, creo, pero presentate. Y Horacio Bogiano, soy médico generalista, eh, soy presidente de AMES y bueno, tengo el placer de conocer a muchos de los que están acá hace muchos años y que tienen que ver con un poco el temario de la agenda del tema de hoy. Nada más quería recuperar algo en la presentación que aprendí del doctor Hernando Val, que es uno de los socios honorarios, que en la jornada que mostramos en el video, la jornada de AMES que hicimos este año, que designamos a varios socios honorarios, entre otros está Sebastián, que es uno de nuestros socios honorarios de AMES, pero Hernando Val, que es un excelente cardiólogo de gran experiencia, quienes lo han escuchado estarán de acuerdo conmigo, sobre todo un profesional y un médico clínico de excelencia. Él, cuando le preguntamos cómo quería que se presente, dice que quiere que se presente como un médico que atiende pacientes. Y siempre me dio mucho, cuando lo escuché me dio me sentí muy identificado. Así que quiero presentarme como médico genista que atiende pacientes. Bueno, ahora sí, Turco, cuando quieras. Bueno, buenísimo. Bueno, también es extensivo el agradecimiento por el espacio. La verdad que es uno de esos espacios en que uno se siente como que es parte de ese espacio, entonces como que estás formando parte un poco de todas las asociaciones, digamos. Pero muy buena agradecerles por el espacio, pero también por la propuesta, esas preguntas iniciales disparadoras, digamos, que compartieron ya con tiempo de anticipación, como para ir pensando cuál era el eje, ¿no? Porque es un tema tan amplio, tan interesante. Así que bueno,
agradecer eso. Primero contarle algo de contexto de la experiencia grupal. La experiencia de grupalidad que voy a contar está centrada en la cronicidad, o sea que es esa la que puedo compartir con ustedes. El centro de salud donde se llevó adelante esta experiencia y se lleva adelante todavía hoy, es un centro que les contaba que está en el este de la ciudad. Bariloche tiene 160.000 habitantes, tiene una red de 16 centros de salud, y aproximadamente cada centro tiene entre 8.000 y 10.000 personas a cargo. Cada equipo son entre 15 y 20 personas aproximadamente, para que tengan una idea de la escala. Y el centro San Francisco particularmente, entre otras, dos características podríamos decir a lo largo del tiempo, es que ha hecho un esfuerzo, no siempre logrado, pero el intento sí, de trabajar según necesidades, digamos, ¿no? Tratar de orientar siempre, es como una cosa que siempre intentamos, trabajar sobre necesidades, y además de lo que podríamos llamar el trabajo programático, y por otro lado la actividad grupal. Entonces, la actividad grupal adquirió distintas formas, con distintos grupos de personas, colectivos, etc. Hombres de la calle, mujeres solas, tercera edad, adolescencia, embarazo, y dos grupos que han sido como los más así prolongados en el tiempo, ha sido el de adolescencia y el de el grupo UNELEN, que si bien arrancó como grupo de personas con diabetes, fue mutando a lo largo del tiempo. Y este grupo, en realidad, esta modalidad grupal, arrancó a raíz de un análisis de situación que el equipo hace regularmente, en el cual la cronicidad aparecía como un problema, una problemática central, y uno de los dispositivos que se pensó para responder a esa necesidad es la actividad grupal. Es decir que ante el abordaje, digamos, de la cronicidad, hubo varios cambios institucionales. Entre ellos, priorizar dentro del equipo, hacia adentro, hacia todos los miembros del equipo, la cronicidad. Por otro lado, organizar el circuito de circulación interna, digamos, de las personas que tuvieran problemas crónicos. Cronicidad entendida, por supuesto, no como un listado de patologías, sino como una condición prolongada a lo largo del tiempo, que puede adquirir a veces el formato de una enfermedad y a veces no, a veces pueden ser otro tipo de dolencias, otro tipo de situaciones, ¿no? Y si bien al comienzo sí estuvo ligado fuertemente a diabetes y otras condiciones así más clásicas, asma, problemas cardiovasculares, etc., eso fue también evolucionando. Y en ese proceso de diseño institucional, la grupalidad apareció como uno de los ejes centrales, y desde el 2007 al 2017, pongo esa fecha, pues explico por qué, funcionó una modalidad de encuentro semanal de grupalidad, en formato de autoayuda. O sea, todos los miércoles de todos esos años hubo reunión, hubiera paro, nieve, lo que pasara, digamos, ¿no? Eso se sostuvo. Y el cambio que fue ocurriendo a lo largo del tiempo, fue pasando de un grupo de diabetes originalmente, que así incluso se autoidentificaban las personas que lo componían, a un grupo de personas con problemas crónicos. Ya estoy hablando ahí no del análisis, sino de cómo se denominaban o cómo se presentaban los miembros del grupo, ¿no? Luego pasó a ser un grupo de personas con problemas crónicos, luego pasó a ser un grupo de teatro. Ese grupo se llamaba Las Estrellas, y ese fue el nombre que persistió más a lo largo del tiempo. Y ahora, aunque el nombre del grupo UNELEN, que en lengua mapuche significa ser los primeros, ir adelante, porque ellos se consideraban que iniciaban un proceso de grupalidad que no existía previamente, etc. Ese fue el nombre que siempre persistió y todavía persiste, a pesar de la modalidad que tenemos ahora de grupalidad, que es totalmente distinta a cómo nació, digamos, ¿no? Así que esa fue un poco como una suerte de evolución a lo largo del tiempo.
y en ese proceso, digamos que se fueron dando varios aspectos que nos parecen así como súper importantes. Por un lado, empezó a aparecer fuertemente podríamos decir, el eje o el concepto o digamos lo que mejor explicaba la condición de cronicidad, que era hablar de vida cotidiana. Es decir, que el problema que las personas tenían dejaban de ser un problema exclusivamente médico y empezaba a aparecer más bien la vida cotidiana de las personas, en este caso con un padecimiento, con todo lo que esas características involucraba. Y ese camino para llegar a ese punto llevó a que el equipo tuviera cambios en sus prácticas, y entendemos que para las personas cambios en también situación de vida y la situación de salud. Y fue un cambio muy intenso, muy interesante. Venía dudando si usar la palabra, pero la voy a usar igual, que es de que hubo una experimentación mutua, digamos, ¿no? A pesar de que la palabra experimentación está muy ligada en la ciencia a otro tipo de experimentación, yo lo coloco en clave, porque experimentación siempre es un término muy objetual, ¿no? Pero yo lo coloco en la clave de prueba conjunta, digamos, de aprender juntos, porque ese aprendizaje involucró, por ejemplo, que la coordinación de las reuniones fuera evolucionando de tal forma que al comienzo era fuerte la impronta de salud, siempre fuimos 2 o 3 miembros del equipo los que coordinábamos el espacio, ¿no? El resto del equipo lo que trataba de hacer era acompañar para que estas personas estuvieran cubiertas en sus actividades todos esos miércoles a la tarde y no hubiera, digamos, baches en la atención, etcétera, ¿no? O sea, ahí había un común compromiso del equipo si había una enfermera que iba a estar en ese momento, la otra enfermera tenía que estar en el lugar de ella. Si había un médico que estaba ahí, había un médico que tenía que estar en el lugar de él, ¿no? Entonces eso fue un sostén importante. Y uno de los cambios es, que lo podemos situar en clave de poder, es que justamente la coordinación de los equipos va cambiando, de tal forma que hay un retiro gradual de los coordinadores. Retiro me refiero en el sentido de quién abre la palabra, quién la toma, cómo se conversa, si hay un tema o no. Y mucho tiempo sin coordinadores incluso en los espacios de encuentro, ¿no? Es decir, incluso podríamos decir que del formato típico de una charla por algún tema típico, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que cuando se habla de charlas para la diabetes hay unos 5 o 6 temas muy conocidos, ¿no? Que todo el mundo los trae, problemas visuales de la diabetes, problemas renales, alimentación, una agenda tremendamente médica sobre las problemáticas del padecimiento. Y lo que fuimos aprendiendo durante la marcha es que en realidad la agenda era otra, ¿no? Entonces la agenda era, bueno, ¿por qué no puedo dormir? ¿Cómo fue ese momento en que me contaron que tuve diabetes? ¿Cómo lo viví? ¿Qué le pasó a mi familia cuando tuve diabetes? Tengo sensaciones y molestias en las piernas que no sé qué son. Es decir, una agenda distinta que de alguna forma fue cambiando el formato de charla a una conversación abierta, en la cual el rol del equipo era más bien acompañar esa conversación, y el contenido técnico se mezclaba en esa conversación de vida cotidiana, ¿no? O sea, ese rol dejaba de estar, porque obviamente nosotros estábamos ahí y nos colocaban un poco también en ese rol, ¿no? Las reuniones tenían siempre 3 momentos. Había un momento de conversación de encuentro, de conversación abierta, y la idea siempre era charlar de lo que pasó en la semana. Ese era un momento fuerte. Luego había un momento del grupo, que si el grupo estaba organizando alguna actividad para definir eso. Y después sí había, sí, como podríamos decir, un espacio de charla más formal, digamos, de algún tema, etc., ¿no? La estructura esa se repitió siempre, hasta lo que tenemos ahora, que después de pandemia, lo que nos pasó es, en pandemia se siguió en contacto por vía de redes, pero la modalidad que tenemos ahora es totalmente distinta. La modalidad arrancó, no la organiza el centro de salud, o sea que las reuniones ya no se hacen más en el centro de salud,
Las reuniones son en las casas, particularmente ahora se hace en la casa de una ex miembro del equipo, digamos, digo ex miembro porque hablo del UNELEN, digamos, como era en su formato anterior, y las reuniones son cada 15 días en la casa de esta vecina. Ella lleva la coordinación del espacio, es decir, ella y 2 mujeres más contactan y van extendiendo la invitación, o sea que ya el equipo no es el que convoca. Sí puede proponer a alguien que le parece conveniente, etc., pero el equipo va invitado a esa reunión, ya no va en el rol de coordinador. Y el formato ahí es una charla, una conversación que fluye sin ningún tema en absoluto, salvo momentos en que la conversación se condensa en una temática, en un aspecto, una inquietud. Va la nutrición, es decir, el equipo va rotando en quienes van, somos 2 los que más o menos tenemos más continuidad, y después va rotando distintas personas del equipo, va la odontóloga, va la trabajadora social, va la nutricionista, pero un poco esa es la modalidad. Y el grupo tiene a su vez otro momento grupal en el cual el equipo no está invitado, que se llama, ese momento se llama grupo de contención, le pusieron ellos, ¿no? Entonces, en las semanas a que nosotros no nos juntamos, ellos se juntan y hacen, por supuesto que siempre nos cuentan, cuando nos encontramos de nuevo nos van contando, y ahí hacen desde ejercicio, lo que quieren, inventan entre ellas, digamos, ¿no? Y se cuentan cosas, y se apoyan entre ellas, son todas mujeres en este caso, dentro de las casas. Es decir que no es solo el centro de salud que adoptó esta modalidad, ya hay varias instituciones que la tienen dentro de los barrios, y ya nos parece hace un tiempo que es una de las modalidades más óptimas. También apareció esto a raíz de la crisis en salud, de las convocatorias que por ahí cuesta tanto sostener, de que a veces los horarios de los centros de salud no coinciden con los horarios laborales. Hay como una crisis, me parece a mí, de convocatoria para actividades, y me parece que eso también nos llevó un poco para este lado, ¿no? Entonces, desde el equipo nos planteamos, vamos donde la gente se está juntando. ¿Dónde la gente se está juntando? Bueno, se juntan para entregar determinada cosa, tienen alguna actividad, por el motivo que sea, puede ser un club, lo que sea. Y el equipo va ahí donde la gente se junta y le propone a los organizadores distintas temáticas, ¿no? Y esa es un poco la interacción. Pero el UNELEN, digamos, el histórico grupo UNELEN, ahora tiene este formato que la verdad que nos pone muy, muy contentos, nos parece que tiene mucha potencia. Daría para hablar más, pero me quiero concentrar por el tiempo, en un par de cositas más. No sé si vengo bien ahí, Leticia, con el tiempo. Bien. Te quedan 2 minutitos más. Dale. Tratando un poco de seguir la línea de las preguntas, que me parecía interesante también, de qué pudimos ver a lo largo del tiempo con respecto a, no le quiero poner la palabra resultados, pero sí efectos quizás de la grupalidad, y cómo uno veía transformaciones, digamos, tanto en el equipo como en las personas que concurrían a los grupos. Primero, una constatación, digamos, de que hay como varias cosas que son muy diametralmente, no opuestas, pero diferentes en las formas de ver de las personas con respecto al padecimiento. Hay una es como un conocimiento o una percepción del cuerpo distinta a la que tenemos los que trabajamos en ciencia de la salud. Es decir, hay una percepción totalmente distinta, un conocimiento del cuerpo distinto. Y eso lleva a una valoración diferente del riesgo, de la enfermedad misma y de la salud, ¿no? Y la del riesgo me parece muy importante, porque eso juega mucho a la hora de decisiones que se toman, ¿no? Decisiones en la alimentación, decisiones en las consultas, etc., ¿no? La otra es con respecto a lo que serían las autonomías, o sea, qué autonomías posibles hay
O sea, no hay una autonomía, ¿no? Hay autonomías posibles según la situación, o sea, una idea de no estratificar un momento de vida o una persona por un riesgo, una categoría de riesgo, sino algo más bien relacionado con vulnerabilidad, etc., ¿no? Y obviamente una forma, métodos para hacer las cosas, por ejemplo, para tomar la medicación, por ejemplo, para hacer actividad física, por nombrar lo que son íconos para, digamos, para los equipos de salud. O sea, hay un método del hacer, el autocuidado, que es totalmente distinto, o al menos distinto a lo que uno, ¿no?, propone, etc. En general los equipos proponen autocuidados que son estandarizados. Y la verdad que en la vida cotidiana de las personas eso es muy difícil de ser llevado adelante o de poder incorporar. Es decir que hay, claro, quizás otros aspectos más directos que uno podría decir que lo que las personas... Les cuento un ejemplo rápido. Viviana, que es una de las miembros del grupo, nos contó una anécdota que la dejamos registrada también, porque hemos tratado de ir haciendo escritos, relatos cortos, de todo registro que salía en la consulta, en la grupalidad, etc. Viviana cuenta esto, dice, bueno, un día me hago el autocontrol, encuentro que estoy con hiperglucemia, más de lo que yo solía tener, y entonces digo, ¿qué hago? A la guardia no quiero ir. Entonces lo primero que hace es llama a una compañera, le cuenta lo que pasa, la compañera le dice, salí a caminar. Entonces ella toma agua, sale a caminar, se tranquiliza porque habla con un par, vuelve a su casa y ya la glucemia estaba más baja. Y de a poco, gradualmente, en 24 horas, 48 horas, recupera los valores previos. Entonces, ahí hay un hacer distinto, diferente a lo que uno podría pensar habitualmente, tomando, sí, experiencias y conocimientos y destrezas que adquirió en el espacio grupal, pero ya llevado a la práctica cotidiana, ¿no? Resolvió una situación que podía ser potencialmente para ella disruptiva, digamos, ¿no?, en su vida cotidiana. Esto me parece que va en la línea de lo que tanto hablamos de clínica ampliada, en relación al aspecto de la clínica ampliada que es de lo no médico. Ese aspecto central de la clínica ampliada me parece que es un punto sumamente importante. Y para terminar, yo diría que, como resumen, uno diría que los límites institucionales se van borrando de a poco en estas experiencias de grupalidad, de tal forma que si esa grupalidad evoluciona en el tiempo en estos aspectos, se acerca mucho más, digamos, el manejo del padecimiento, se acerca mucho más a esto de la vida cotidiana. Entonces se vuelve más real, se vuelve más cercano al bienestar, porque, digamos, uno podría decir que puede haber bienestar en tener normoglucemia, pero esa es una parte del bienestar de esa persona, digamos, ¿no? Para nosotros en salud, un valor biológico controlado es un éxito, digamos, un resultado logrado, sabemos, está justificado, ya lo sabemos, pero para la persona en sí, y más en la experiencia de grupalidad, eso es un aspecto, nada más, ¿no? Es un aspecto. Bueno, me parece que hasta ahí llegaría Leti. Genial, Turco. Bueno, si les parece que todos expongan y después cualquier cosa abrimos a las preguntas, así manejamos mejor el tiempo. En el chat pueden poner los que se sumaron, nombre, apellido, mail y de dónde son, para nos pique claro y levantar la mano y vas a decir eso. No, puse un aplausito. Ah. Nombre, apellido y mail para después certificados de asistencia, ¿sí? Que se los mandamos por mail. De dónde son y si son socios de AMES también para saber. Bueno, con Nati vamos, ¿no? No la veo. Acá estoy, acá estoy. Ahí está. Bueno, yo pensaba primero empezar valorando mucho este espacio también pensando en las distintas disciplinas que estamos acá presentes, ¿no? Y esto que por ahí se habla tanto, pero se hace bastante poco, que tiene que ver con construir pensamiento, prácticas inter o transdisciplinarias, si queremos ir aún más. Bueno, me parece que estamos como parte de ese camino.
y también pensando desde un lugar donde, en un espacio que entiendo que compartimos cierta perspectiva ideológico-política de, bueno, mínimamente un piso de la producción de salud como un derecho, ¿no? Digo esto porque por ahí en la convocatoria, ¿no?, que hablábamos de lo grupal, de los agujeros, de las controversias, y por ahí pensamos en los dispositivos grupales. Me parece que, bueno, en este caso el cómo, ¿no?, que sería, bueno, en grupo o individual, digamos, no está escindido del para qué o del por qué, ¿no? Entonces, o por lo menos me parece interesante que podamos pensarlo en conjunto, ¿no? No como un mero tecnicismo de, bueno, hacemos técnicas grupales o dispositivos grupales, sino pensarlo, digamos, desde esta idea de la praxis, ¿no? Donde la práctica está informada de teoría y la teoría es inacabada sin práctica. En ese sentido también reponer algo del contexto, palabra, a ver, como la palabra llave de los cientistas sociales, la palabra contexto, pero bueno, me parece que sí es trascendente poder pensar, digamos, estos dispositivos grupales, en qué contexto tanto material como simbólico se insertan y se atraviesan, digo, en este sentido también de pensar que el contexto atraviesa nuestras prácticas, lejos de aquel dibujito de los determinantes sociales donde parecía que el contexto estaba fuera, ¿no? El contexto está atravesando nuestras prácticas, nuestras corporalidades, ¿no? Y desde ahí, bueno, un contexto material que hoy nos encuentra con un proceso muy, muy agudo de fragilización y precarización de la vida, de las condiciones de trabajo dentro de esa vida y también de las condiciones de atención, ¿no? Desde el otro lado. Y en lo simbólico, ¿no? Un contexto, yo diría, cooptado por la idea de un individualismo, donde el sujeto de derechos es una abstracción para muchas personas y comunidades, y estamos en, digamos, lo que vemos todos los días es un sujeto de consumo, ¿no? Entonces, digamos, estamos en este marco de pensamiento predominante, hegemónico, a su vez dentro de esta línea, digamos, de pensamiento occidental dicotómico que encuentra individuo versus sociedad, ¿no? Y esta idea de la que siempre desconfié, de que mi libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? Esta idea de pensarnos como enemigos y como que si mi libertad va a dañar, ¿no?, la libertad del otro, y no pensar en que somos más libres cuando estamos haciendo cosas juntos, ¿no? Y bueno, digo, me parece que en este marco, ¿no?, lo individual tiene un valor simbólico, ¿no? O sea, lo individual es lo particular, es lo personalizado, ¿no? Se vende, hay un marketing del individual, ¿no? O sea, es lo específico, digo, también, digo, en unas ciencias de la salud que tienden a una hiperespecialización. Y desde ahí lo grupal, bueno, sería como el amontonamiento, ¿no? Como ese conjunto, esa sumatoria. Bueno, en ese marco, yo digo, si nos quedamos en ese marco de pensamiento, tal vez lo grupal aparece simplemente abaratando costos, ¿no? Digo, porque son discursos que hemos escuchado, bueno, hacerlo todo junto y gastas menos tiempo. Entonces aparece algo como bueno para los equipos que hacen las cosas más rápido, pero malo para la gente que está en ese montón, ¿no? Entonces me parece que cuando pensamos en lo grupal, tenemos que pensar qué es lo grupal, ¿no? ¿Qué es un grupo, ¿no? ¿En qué contexto está? ¿Con qué objetivos? ¿No? Y en ese sentido, no desde la idea del grupo antagónico a la persona. Justo ayer me encontré con un texto preparando otra clase que hablaba de los contextos de intersubjetividad, ¿no? Es un texto de Ayres que habla sobre el tema de la vulnerabilidad en salud. Les voy a leer una partecita muy chiquita que dice: los cambios más profundos e interesantes suceden cuando percibimos
y construimos posibilidades de que los individuos estén unos frente a los otros en su entorno, de modo que se pueda volver la salud de todos más satisfactoria. Y la idea de que nos volvemos sujetos frente a un otro, ¿no? Antes de estar en ese contexto de intersubjetividad, no somos un sujeto plenamente. Digo, desde ahí me parece que es importante esto, poder pensar cómo construimos entonces esos contextos de intersubjetividad y cómo esto, fortalecemos, ¿no? Pensando en qué salud queremos y en una salud para la transformación, ¿no? También pensando cómo esos grupos pueden ayudar a transformarnos, nosotros como equipos y las personas. Hechas estas reflexiones y bajando más a la práctica, o subiendo, como quieran que sea la escala, entre la teoría y la práctica, como les decía, yo trabajo en el CESAC 7, ahí tenemos un montón de grupos, a veces más de uno por día, tenemos, amerita contarlos porque voy a hablar de los que yo participo, pero está bueno que hay un grupo de crianza, hay un grupo de mujeres, hay un grupo de cesación tabáquica, hay una juegoteca que es un grupo de niñes, y en particular yo elegí hoy conversar en relación a dos grupos, uno que es un grupo de personas mayores, los caminantes del CESAC 7, y otro que es un grupo que en realidad no es un dispositivo grupal, pero no es un grupo fijo, que es el dispositivo de salud sexual. En relación al primero, al grupo de los caminantes, bueno, es un grupo fijo, que vienen 2 veces por semana al centro de salud, donde también se empezó con una mirada tal vez más biomédica, ¿no? Pensando en el abordaje de las enfermedades crónicas, y el grupo claramente trascendió digamos, ese objetivo. Hay un punto muy importante y que responde quizás a la epidemia más grande de las personas mayores, que tienen que ver con la soledad, y ese grupo está ahí cumpliendo muchos efectos que tienen que ver con la socialización. Y también es un grupo que logró, como un poco parecido a lo que contaba recién el expositor anterior, trascendió los límites del centro de salud, o podríamos decir que lo fortaleció cuando el equipo de salud funcionaba el centro de salud en un bajo escalera del barrio Piedrabuena, un lugar que era pensado como un depósito, y había habido muchas movidas por lograr un espacio propio para el centro de salud, y cuando el equipo de salud ya había tirado la toalla, digamos, bueno, ya no está, no lo vamos a conseguir, fueron estos personas mayores los que agarraron la batuta de la lucha por un centro nuevo, y fueron oficina tras oficina con los expedientes, ¿no? y lograron eso, ¿no? Entonces, si hubo ahí un proceso de ciudadanización, fue claramente el de este grupo. Pues había algunas de las preguntas que también habían formulado acá en el encuentro, que tenían que ver con, bueno, si el grupo, si habíamos hecho alguna investigación, bueno, acá en el marco de la coordinación de este grupo, que es multidisciplinario, está la residencia de educación para la salud. Siempre las residencias en general, digo, son motorizadoras por ahí cuando nos estancamos en la tarea. Hicimos en el último tiempo, que todavía está en curso, una investigación que tuvo que ver con, bueno, qué pasó con la pandemia, cómo afectó la calidad de vida de estas personas, y en qué medida el dispositivo de caminatas había ayudado o no a pasar esta pandemia, ¿no? Y realmente la pandemia, ese tiempo sin tiempo, o ese tiempo con demasiado tiempo, fue un momento bastante clave, porque el grupo fue un gran sostenedor, ¿no? de esta masa amorfa que se volvió el tiempo en la pandemia. Se volvió virtual el grupo, por supuesto,
pero bueno, martes y jueves esperaban detrás del teléfono o detrás del Zoom alguna de estas cuestiones, ¿no? Siempre también cuando pensamos en caminatas, pensamos no solo digamos, por ahí, pensando en la coordinación de grupos, ¿no? En la idea de una trama grupal y un trazo singular, y ahí también hay una tarea que tiene que ver con acompañar trayectorias también individuales que aparecen en el marco del grupo, ¿no? Pensando esto, que no es individual versus grupo, sino que en realidad son esas trayectorias encontrándose en esa grupalidad. Bueno, eso les quería contar en cuanto al grupo de caminantes, y algo más, si tengo unos minutos más, o ya estoy, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? Y en relación al grupo de salud sexual, que en realidad es un dispositivo que tenemos los jueves, ¿sí? Donde se comparte una conversación en relación a la sexualidad, a los cuidados, ¿sí? Creo que ahí lo que vemos no es un grupo constituido como tal, sino un grupo que se arma en ese momento, y realmente cuando logramos, que en general se logra porque vienen realmente muchas personas por ahí la demanda inicial es a buscar métodos anticonceptivos, es que sería bastante imposible también de alojar, esto también es real si lo hiciéramos individual, porque no nos daría la mañana que tenemos para atender una a una, en general mujeres. Pero bueno, más allá de esto, o también con esto, ¿no? El dispositivo del grupo permite otras conversaciones ahí entre las mujeres participantes, permite pensar que en particular hay un abordaje de la salud sexual, incorporando con énfasis la dimensión del placer, del goce en la sexualidad, pensando que los métodos anticonceptivos o la entrega de un método no es una cuestión técnica, ¿no? Sino que se juegan muchísimas cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, con los vínculos, con cómo percibimos los cuidados, y pensar que eso se puede hacer en un grupo también permite en acto, ¿no? Poner en juego otra idea de la sexualidad, ¿no? Que solemos tener como ligada a lo íntimo, a lo privado, a lo secreto, ¿no? Empezar a pensar juntas y a intercambiar experiencias en relación a la sexualidad, e incluso a poder, el hecho mínimo de traer la sexualidad a los equipos de salud, ¿no? Porque muchas veces hablamos de salud sexual y reproductiva, pero es más reproductiva que sexual, ¿no? Entonces, bueno, algo de ese espacio, me parece que gran parte, digamos, de la riqueza de ese espacio tiene que ver con la posibilidad de una grupalidad, y de aprender nosotras también de todo las experiencias y los saberes que traen las personas, y en ese sentido también pensar en esto último que también traían, en relación a la adherencia, ¿no? La adherencia a los tratamientos, y cuando podemos pensar en un grupo y en el compartir estrategias, bueno, podemos volver a pensar en ese concepto bastante problemático de la adherencia, y pensar como en algún momento lo exponía Débora Ferrandini, ¿no? Pensar la adherencia al revés, ¿no? O sea, pensar cómo desde los equipos de salud nos adherimos a las vidas cotidianas de las personas, y entonces el desafío no está en que la gente sepa cómo hacer o no ese método estandarizado, sino el desafío cambia de lado, y es nosotros pensando, ¿no? Cómo producimos cuidados que respondan a las lógicas cotidianas de las personas. Bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, Nati. Bueno, seguimos con vos, Eva. Bueno, vamos. Voy a Un montón intentar de tiempo. compartir. Dale, te pido que me avises, Leti,
cuando esté el tiempo, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí. Si querés, Seba, ponelo como presentación, abajo a la derecha, para que se vea grande. Dale. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, como introducción, decir esto, lo mismo que venían diciendo, el agradecimiento a este espacio, la alegría de volver a compartir estos espacios y hablar de estos temas que han sido tan significativos en mi vida particularmente, en mi trabajo, y compartiendo también con personas con quienes hemos recorrido un montón de esto, como Horacio, como el Turco, también con Leti lo hemos hecho un montón en el centro de salud. Recién hace un rato vi que estaba Carmen ahí dando vueltas y hemos compartido una mesa muy linda en el 2005 en La Plata, compartiendo espacios comunitarios, que fue una de las, creo fue el primer congreso que fuimos con el grupo de José León Suárez. Yo quiero traer un par de conceptos. ¿No? Digo, bueno, ¿por dónde arranco a hablar? Hay tanto para contar sobre el trabajo con los grupos que en un ratito no sabía por dónde empezar. Entonces, quería traer un par de conceptos como para pensar digamos, el contexto y hacia dónde van dirigidas para mí las tareas grupales. Y uno tiene que ver con la agencia social, ¿sí? Como la capacidad y los recursos que tienen las personas para actuar por su propia vida, definir y conseguir objetivos, metas y propósitos, y para elegir y tomar decisiones. Lo mismo que una frase de Ana Domínguez Mon, que plantea que bueno, las instituciones de salud, como dice ahí, son producto de las acciones de quienes participan en ellas, ¿no? Tanto actores directos como también las autoridades que, aunque no estén presentes, bajan lineamientos de salud. Este producto no necesariamente es consciente y a veces las intervenciones de las personas que trabajan y los usuarios pudiendo participar logran transformaciones a pesar muchas veces de las lógicas institucionales que organizan las instituciones de salud, muchas veces con una mirada estructurada, por momentos excluyentes. Y al disputar los sentidos del orden institucionalmente establecido, las personas ponen en juego los recursos de que disponen. Esto creo que fue una de las cosas que más bien hemos visto en los grupos, cómo las acciones de las personas acompañadas por el equipo de salud permiten repensar la asistencia, las intervenciones en salud y a veces la gestión dentro de las instituciones. Otro concepto que quería traer, que es de una conferencia que dio Mario Robert en el 2008 en Rosario, que es el de calidad centrada en el ciudadano. Digamos que le da una vuelta a los teóricos de la calidad, que hablan en calidad en los sistemas y servicios de salud, y plantea, él dice, para pasar de paciente a usuario y de usuario a ciudadano. Y él plantea 3 deslizamientos en el concepto clásico de calidad para hacer esta centración en los ciudadanos. Y plantea que la calidad, más que en el control o en la evaluación, en el proceso y en los resultados, está puesta en la gestión, ¿no? La segunda, que la persona que recibe el servicio entra en contacto directo con las personas que brindan el servicio, y sobre todo que el usuario, para transformarse en ciudadano dentro de un centro de salud, tiene que ser coproductor de ese servicio, no solamente un simple beneficiario. Esto es una tarea
que yo he visto cuando llegué al centro de salud y después lo hemos tratado de reproducir y lo hemos tratado de sostener y darle una vuelta, y claramente es posible la presencia de los ciudadanos adentro de un centro de salud, mejorando la gestión y la atención de los problemas de salud. Ahí hay un par de fotos de dos grupos que para mí fueron muy particulares, que uno es el grupo de los Dulces de la Esperanza de José León Suárez, en un viaje que hicimos a La Pampa en el 2007, y el de abajo es un grupo del CESAC 22, con quien vinimos acompañando junto con un compañero que es Facundo, y lo hicimos en pandemia, en formato virtual. Con lo cual, digo, se puede pensar los grupos. Yo ahora voy a pensar algunos conceptos que son muy antiguos para pensar cómo facilitar el trabajo grupal y, y que también son aplicables a los encuentros virtuales. Un encuentro virtual como, por ejemplo, el que estamos teniendo hoy con usuarios de salud. Estos serían algunas de los objetivos, ¿sí?, que pensamos que podrían tener los encuentros grupales para el trabajo con las personas con enfermedades crónicas. Uno es acrecentar el nivel de información y formación, aprender a través de la experiencia. Recién el Turco hablaba de un concepto que para mí me parece muy lindo, que es el de experimentación. Los terapeutas gestálticos usamos la palabra experimentos mucho en psicoterapia, y lo planteamos que, a diferencia de las técnicas o de los ejercicios, que son tareas que uno las aplica y tienen un resultado esperable, los experimentos se abre una dinámica de trabajo con una problemática concreta que trae el paciente o los pacientes de manera grupal, y el experimento lo que nos trae es que nos sorprendemos porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Toda la subjetividad se pone en juego en la medida en que abrimos de manera poco estructurada consignas de trabajo para, si bien la tarea de quienes coordinamos tiene un sentido y tiene una lógica, no tiene un resultado necesariamente predecible. Obviamente brindar un espacio de contención y de pertenencia. Esto los grupos lo ven. Recién hablaban de los caminantes de Piedrabuena, digamos, que los conozco hace un montón, lo mismo que un ELEN, y me da una alegría enorme saber que son grupos que siguen funcionando y que además se han ido perfeccionando. Los espacios compartidos con caminantes en distintos encuentros en ciudad, en provincia, con un ELEN, y esta beta que encontraron del teatro, que yo recuerdo con mucha emoción, allá en el 2010, cuando hicimos el primer encuentro de la comunidad en el Congreso de Medicina General, y trajeron unas obras profundas, conmovedoras, en relación a lo que era la vida cotidiana de personas que vivían en la estepa patagónica, y que nos hacían pensar de una manera que nos llevaba mucho más allá de lo teórico, de lo que nos podrían aún haber contado. Bueno, buscar soluciones concretas a aspectos como la medicación, los insumos y los estudios. Esto está hiperdemostrado con la experiencia. Natalia le agregaba recién conseguir espacios de salud concretos. Allá en José León Suárez también, ¿no? La ley de diabetes, un centro de salud, salones, movilidad, recursos, vínculos. Podemos nombrar muchas
situaciones, circunstancias, cosas, elementos, lugares que son posibles de conseguir de manera colectiva. Por otro lado, formar agentes multiplicadores en promoción de la salud. Los que trabajamos en atención primaria somos fanáticos de la promoción de la salud, digamos. Y las personas, cuando encuentran que esto les da resultado, tienen mucha facilidad y muchas posibilidades de poder transmitirlo quizás de manera más directa que la que tenemos los trabajadores de la salud. Bueno, algunas de las premisas que en aquel momento, en los inicios, nos movilizaba a pensar los grupos de diabetes en ese momento, que era que transmitir información no alcanzaba muchas veces para que las personas la pudieran tomar, hacerlas propias y empezar a implementarlas en función de sus objetivos de vida, de sus propios proyectos o metas de salud, y lo grupal en esto favorece un montón. Bueno, ahí hay un concepto de grupo que es más que la suma de las partes, digamos, y que tiene una entidad propia, con algunas fotos, tanto de lo virtual como de las experiencias presenciales y virtuales. Y esto algunos principios que a nosotros nos ayudó mucho a mejorar las intervenciones con el grupo en el centro de salud, y que algunas son aplicables a lo virtual también. Una es el ambiente. En esto el autor planteaba que hay que buscar que sea un ambiente cálido, ¿sí? Para evitar dos comparaciones que hacía, que una es que estemos todos amontonados como en una lata de sardinas, o juntar, no sé, 10 personas en una cancha de básquet genera un clima tanto de mucha opresión o de mucho vacío que no favorece el trabajo grupal. Después, que tanto el rol de la coordinación como de las personas que intervengan tengan intervenciones que reduzcan la intimidación, es decir, que las personas empiecen a sentirse cómodas y poder empezar a desplegar los problemas que tienen. Para eso es muy importante hacer todo un trabajo sobre los juicios de valor que muchas veces tenemos y que transmitimos aún sin darnos cuenta respecto de lo que creemos que la otra persona tiene que hacer para cuidarse. Después el liderazgo distribuido, hablaban recién, sobre todo el Turco, dabas algunos ejemplos de cómo las personas pueden ocupar lugares de liderazgo dentro de los grupos, y de hecho a nosotros nos ha pasado, el grupo ha organizado montones de actividades, aún sin coordinación, porque uno de los objetivos que tuvimos de un principio es que el grupo pase de ser un grupo coordinado a ser un grupo de autogestión. Es decir, que tenga unos principios que ayuden a que las personas puedan decidir, resolver, profundizar y trabajar sin necesariamente que haya alguien que los coordine. Se puede tener claro cuáles son él o los objetivos. Esto es muy importante, que los objetivos estén construidos con los pacientes, obviamente. Porque podemos creer que nuestro objetivo es, por ejemplo, la normoglucemia de los pacientes, y como decía el Turco contando una experiencia hace un rato, a veces las personas tienen muchos otros objetivos y influyen directamente sobre su salud biológica, y que aún para algunos, si no resuelven determinados otros objetivos previos, no pueden conectarse con su cuerpo y con su salud de la manera que quizás el equipo esperamos, ¿no? La flexibilidad tiene que ver con no solamente nuestros roles y nuestra postura, sino también con los objetivos, con las tareas.
En coordinación de grupo solemos plantear que a veces vamos con un plan para trabajar en el grupo y es muy importante sondear el clima grupal previamente a empezar a trabajar, por ejemplo, hacer una ronda de sensaciones y ver cómo viene la gente hoy, porque el grupo manda. Entonces, si nosotros traemos un esquema demasiado fijo y queremos imponerlo sobre el clima grupal, muchas veces puede ser hasta contraproducente, puede ser una pérdida de tiempo, quizás no nos lleva a nada y esto nos deja una frustración, tanto al grupo como a los coordinadores, digamos. Después consensuar, ¿sí? Consenso como manera de tomar decisiones dentro del grupo, comprender el proceso y hacer una evaluación continua. Bueno, algunas características del grupo, digamos, esto tiene más que ver con una cuestión más teórica, después te lo puedo pasar. La coordinación del grupo tiene muchas tareas en concretas, yo creo que anoté algunas acá, dar consejos, escuchar, acompañar, guiar al otro, ¿no? Es una orientación a los pacientes que va, digamos, que no es específicamente enseñar, ¿no? Tiene que ver con generar una percepción de la salud, una percepción del cuerpo, ¿no? Como transformaciones simbólicas que se van dando en cotidiano a medida que muchas veces pasa, a veces de manera sorprendente y rápidamente, cuando las personas sienten que son alojadas, que tienen un lugar, que son escuchadas, que son tenidas en cuenta, y que en algunas personas, por su situación de salud, que va más allá de su condición socioeconómica, a veces lo encuentran en un equipo de salud amigable y más que en sus propias casas o en sus ámbitos. Ventajas y desventajas de la enseñanza individual, ventajas y desventajas de la enseñanza grupal. Esto después se los puedo compartir para no detenernos en esto y que podamos ir a reflexionar un ratito e intercambiar después que ahora se termine con las otras preguntas que mandaron como guías, ¿no? Bueno, algunas fotos y montones de cuestiones. Podría marcar un par de cositas más. No sé cómo venimos con el tiempo, Leti. Quedan un par de minutos, ya estoy. Ya estaríamos para pasar, si querés. Dale, seguimos después. Pasamos Dale, la gracias. palabra a Goyi y después vamos al intercambio. Bárbaro. Gracias, Eva. No, de nada. Dejar de compartir. ¿Vas vos, Goyi, ahora? Bueno, con mucho gusto. Bueno, primero agradecer y felicitar a Leticia, a Clara, a Pablo, de este grupo de clínicas generalistas de AMES, que nosotros le contamos de AMES, estamos tratando de impulsar como una estrategia institucional, voy a tomar una palabra, instituciones, la conformación de grupos de trabajo, grupos de participación, grupos de construcción, grupos que tengan un sentido y le den sentido a la propia institución, en este caso AMES. Y que aparte uno, en esta cosa que hablábamos a veces individualista y que nos han metido, ¿no? De cuál es la ventaja de que hagamos determinada cosa. Me acuerdo con algo que a mí me suena como asociación complicado cuando escucho que alguien se asocia a una asociación para pagar menos en el Congreso, por ejemplo. Eso me enoja mucho, porque siento que tiene que ver como expresa de alguna manera por ahí la importancia que como asociación nosotros hemos mandado ya las cuotas de asociados a La Pampa para que organicen el Congreso
Y esto es un ejemplo de institución que se sostiene colectivamente. Entonces, en ese punto quiero saludar al trabajo de Leticia, de Clara y de Pablo, pero también tengo que decir que cuando estoy en el CESAC 22 y atiendo a un paciente y tengo un electrocardiograma que el PR le da muy prolongado y mando la pregunta al grupo y me contesta una compañera, bueno, che, ¿no estará mal la velocidad de haber hecho el electro? O otro paciente que tenía parestesias, che, ¿no tendrá baja la vitamina B12? Che, o sea, preguntas clínicas con una red, digamos, que contesta inmediatamente, que da respuestas a mí como médico generalista, por ende a los pacientes, y que produce una muy agradable sensación de aprendizaje y una muy agradable valoración de, che, mirá qué equipo que tenemos ahí distribuido, ni los conozco, ni las conozco, digamos, están en otros años, mirá cómo hay, qué conocimiento que hay. Así que también el grupo Clínicas Generalistas para mí es una muy buena inversión. Digamos, en mi práctica clínica me está dando, de los 70 y pico que están presentes, ojalá hay muchos más generalistas todavía para que se sumen, pero creo que produce una cuestión de aprendizaje. Y creo que en ese sentido es una institución. Me parece también, yo me quedé pensando en las preguntas de la mesa, que dice tapar agujeros o como ve instituciones. Yo soy de los que piensan que a veces las mesas, quienes más ganan son los que tenemos que hablar. Pero no por nada, porque en realidad desde que ya viene la pregunta te pones a pensar. Y aparte después te queda una cosa, sería una prejornada, y después una posjornada que sería lo que te quedaste pensando de lo que dijiste o lo que escuchaste. O sea que es un momento donde el primero que se conmueve es uno. Digamos, uno conmueve en términos de moverse, de moverse el lugar donde está, que creo que esa es la palabra, a mí me parece, de conmover. Eh, Así que me quedé preguntando, me pienso, ¿no? Tapar agujeros de quién, tapar agujeros para quién, digamos, ¿no? Me parece que también la adjetivación me parece que invita a pensar esta pregunta, y también la palabra conmover instituciones, me parece que es un desafío inmenso, y ¿qué entenderemos por conmover instituciones? ¿Qué será conmover instituciones o qué instituciones? Digamos, ¿no? Me pregunto también, porque, por ejemplo, voy a compartir un segundito la pantalla, ¿se ve ahí? Ahí hay una institución que es el Congreso Nacional y donde AMES y FANC es uno de los logos que el jueves convoca a una movilización de frente de gremios estatales porque consideramos que la salud está por el piso. Digamos, y este es el contexto, pero me parece que un contexto como este, que encuentra instituciones que tratan de juntarse con otras instituciones y tratan de plantear una voz y es un hecho, digamos, a mí me parece que conmueve, y el objetivo es que nos conmueva a cada uno de nosotros también, pero que en este momento de tanta alienación social como existe, creo que es un excelente indicador de salud colectiva, digamos, estar presente con otros, digamos, para al menos levantar la mano y para ser parte seguramente de una respuesta social que defenderá determinados logros, que luchará por futuros logros y que no hay otra manera que esa defensa. Yo pensaba en el tema de, a partir de vuelta de la pregunta, o sea, esto de conmover instituciones y qué me conmueve a mí, o qué me conmovió a mí, digamos, ¿no? Por favor, Leticia, yo voy a poner acá el tiempo porque yo soy muy larguero y quiero que me avises cuando falta 2 minutos para terminar, por favor, para que son de los 15 minutos. ¿Qué me comenté? Yo pensaba, voy a tomar el tema diabetes como un ejemplo de enfermedad crónica, pero tomo lo del turco de extender la cuestión de la cronicidad, y no solamente la cronicidad como enfermedad, sino la cronicidad como una variable de lo que pasa con el tiempo de las vidas de las personas, que muchas veces es salud, digamos, y otras veces es enfermedad. Pero creo que hay que recuperar la palabra cronicidad y despatologizarla, que es un poco lo que nos plantea el turco. Entonces yo pensaba en diabetes. Yo me acuerdo cuando era residente hace muchísimos años, aprendí a atender diabéticos con una diabetóloga que era como una especie de profesional taylorista que le tomaba la glucemia, pero la presión se la mandaba al cardiólogo y la creatinina se la mandaba al nefrólogo. Digamos, eso para mí fue la diabetes cuando terminé la residencia. Después fui a trabajar al Centro de Salud número 10 y ahí tuve el enorme placer de ser conmovido por el PRODIABA, el programa de diabetes de la provincia de Buenos Aires, ejemplo de programa estatal de salud, ejemplo. Después me fui conmovido por la llegada de Sebastián Perecín, digamos, al Centro de Salud, viene como paciente Sebastián, siempre tenemos este recuerdo tan afectivo, y de repente, como era el psicólogo, yo le digo, che, Sebas, yo era el director del centro, Sebas, ¿no nos ayudás a armar un grupo?
y Seba se subió a la propuesta, se armó un grupo que terminó siendo los Dulces de la Esperanza, ¿no? Y este Dulce de la Esperanza no solamente fue un espacio de participación y de inclusión de las personas con diabetes en el centro de salud, sino fueron los que hicieron que Sebastián fuera director del centro de salud al tiempo. Antes fuera nombrado por la municipalidad. Y después fuera coordinador de diabetes en la Municipalidad de San Martín, y después fuera impulsor de los encuentros de la comunidad en la federación, donde ahí se sumó el Turco Ali, donde se sumó la gente de San Luis. Y recupero esto porque este hecho también me conmovió profundamente, profundamente. Yo me acuerdo de la foto que pasaste al final, Sebastián, del 2005 en La Plata, con los pacientes yéndose, digamos, a La Plata, a muchos de mis pacientes del centro de salud, y viendo el esfuerzo y el placer y la alegría. O tu comentario de, che, cuando van en el micro y la adolescente diabética quiere tomar Fanta naranja, ¿vos qué haces? La retás, la mirás para otro lado, y me acuerdo de tu enseñanza, digamos, y qué respuesta en la convivencia. Eso me conmovió mucho. ¿Qué más me conmovió? Bueno, después creo que toda esa etapa de San Martín fue muy, muy fuerte. Después vine a trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Me conmovió en diabetes cierta falta de estructura a nivel de la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que, comparando con Prodiaba, estaba, digamos, 200 años atrás la ciudad de Buenos Aires. Después me tocó estar en una etapa como subsecretario de Atención Primaria, y Sebastián fue uno de los asesores de la subsecretaría, y recupero un hecho que me conmovió profundamente. Un encuentro que organiza Sebastián que se llamó Un Puente. Ese encuentro era un encuentro de adolescentes diabéticos tipo 1, que lo que veían los hospitales pediátricos era que los chicos adolescentes dejaban de atenderse cuando pasaban del hospital pediátrico al hospital de adultos. Sebastián hizo este grupo, y ahí escuchamos a los adolescentes, bailamos con los adolescentes, y nos enteramos que los adolescentes y sus padres decían que eran tan mimados en los hospitales pediátricos que ir al hospital general y estar en la sala de espera con un señor de 70 años era un bajón. Entonces, pasar del mimo y del cuidado a pasar a esa situación de despersonalización era absolutamente expulsivo. Pero lo aprendí ahí, me conmovió muchísimo, como me conmovió también que yo en mi rol de subsecretario me quedé toda la jornada y aprendí mucho. Pero recibí una observación de quien era ministro de Salud en ese momento, que me dijo: ¿por qué te quedas en la jornada? Los subsecretarios se quedan, abren la jornada y se van. Y me parece, esto lo reflexiono, porque me parece que hay un nivel de alienación en la macrogestión que pierde de vista la posibilidad de conmoverse para poder tomar decisiones adecuadas de ese lugar, que lo que van llevándote esa alienación es a tomar decisiones equivocadas. Así que te agradezco, Sebastián, ese encuentro de adolescente que fue para mí de profundo aprendizaje. ¿Qué otra cosa me conmovió? Después, volver a dejar la subsecretaría y ir al Centro de Salud 22, me conmovió empezar a trabajar por de unos temas con diabetes, y que yo sea médico de planta en el CESAC 22, porque los pacientes diabéticos del CESAC 22 juntaron firmas para que me den el pase. Eso me conmovió profundamente. Y que el grupo de pacientes pasara a llamarse los Dulces de la Paternal, tratando de homologarse a los Dulces de la Esperanza, porque le invitamos a Sebastián a que sea padrino de la experiencia. Entonces, los Dulces de la Paternal fue el grupo de pacientes del CESAC 22. Me conmovió la pandemia porque hicimos los encuentros virtuales que mostraba Sebastián. Nos sorprendió porque pudimos hacer no solamente una cuestión de educación, de acompañamiento, de gestión. Hicimos hasta un trabajo de indicadores de investigación con residentes que rotaban acerca de los resultados que tenía la intervención educativa y la teleconsulta. Tomamos la teleconsulta como herramienta de gestión clínica. Eso me conmovió también. Actualmente, digamos, me conmovió trabajar en equipo, digamos, en el centro de salud. Nosotros trabajamos con una nutricionista, con la licenciada Lucía Rey, estuvo en licencia y se armó una residencia de nutrición en el centro de salud. Ahora trabajamos con las residencias de nutrición, que son excelentes también. Con la RIEPS estamos trabajando actualmente. Y en este momento estamos en una etapa de un proyecto que se llama EduDiab 23-24. EduDiab es un proyecto, digamos, que estamos implementando de educación presencial con talleres, que mañana empezamos la nueva edición de los talleres presenciales, pero están acompañados con un formato, digamos, de comunicación virtual, donde armamos un listado de difusión de pacientes. Hoy hay 100 pacientes, a los cuales les mandamos los lunes, miércoles y viernes mensajes de WhatsApp. Los lunes les mandamos información sobre turnos, horarios de farmacia. Los miércoles les mandamos videos y materiales educativos sobre el tema de prevención de complicaciones en diabetes. Y los viernes las nutricionistas les mandan dietas, recetas muy ricas para que la alimentación sea saludable y no sea algo prohibitivo o restrictivo.
Entonces ahí vimos el tema de las tecnologías virtuales, y me parece que obviamente esto no estaba cuando yo hice la residencia en el 80 y pico, en el 88 en San Martín. O sea, hay un desarrollo tecnológico a lo largo de estos años, de estas décadas, que hoy hace que contemos con tecnologías virtuales de comunicación que antes no teníamos, que hace que tengamos una historia de salud integral electrónica, que hace que nos conectemos en red. Por ejemplo, creo que estaba recién Celeste Ríos acá, que es médica nefróloga del Durán. Está Celeste, estamos haciendo consultas de apoyo matricial de pacientes renales crónicos por Zoom. O sea, estamos detectando pacientes renales crónicos en estadio 3, 3, 4, y lo hacemos la consulta en forma a la vez, digamos, por Zoom, entre nefrología y medicina general y nutrición, digamos, sincrónicamente. Entonces, las tecnologías permiten realmente un montón de oportunidades. Yo me sigo preguntando qué nos pasa que no seguimos manteniendo las teleconsultas en los ESAC. Desde el punto de vista de la accesibilidad, de la continuidad, para muchos pacientes crónicos, la teleconsulta, y sobre todo para pacientes que vienen del conurbano o pacientes que les cuesta tomar un colectivo, digamos, como va a costar cada vez más, la teleconsulta es una muy buena herramienta, digamos, de acceso. ¿Qué nos pasa? ¿Tenemos que esperar que el ministerio nos imponga que hagamos teleconsultas? ¿O podemos apropiarnos la institución y decir, che, la teleconsulta es buena para la gente? Es buena para la gente, es buena para que vengan y puedan atenderse, es buena para que yo pueda hacer, digamos, un seguimiento, digamos, de calidad, y quizás también asegurar la continuidad de cuidados. Me lo pregunto porque, ¿qué nos pasa para que nos conmovamos como institución los médicos generalistas? Me pregunto. ¿Por qué tenemos que aceptar que el guión lo haga permanentemente el Estado, el gobierno, y no podemos crear un guión nosotros mismos? Digamos que tenga que ver con, hoy, ante la realidad increíble de que haya 300 generalistas en la ciudad de Buenos Aires, las oportunidades que tenemos para cambiar cosas. Las oportunidades que tenemos para cambiar cosas. Entonces, me pregunto esto, ¿no? Digamos, las instituciones, ¿qué son? Son las instituciones que vienen de las cosas que están ya agotadas, las instituciones que... ¿Quién las crea las instituciones? ¿Quién le da valor? Está claro que yo creo que una estrategia fundamental de recrear las instituciones son la participación de los pacientes, o los usuarios, o los ciudadanos, como nos recuerda Sebastián, que Mario Robert le plantea en el tema de los 3 deslizamientos. Porque es distinto ser paciente, ser usuario y ser ciudadano. El ciudadano tiene derechos. El paciente... Ahora, de nada sirve que yo los llame de distinta manera, pero que en los hechos los haga, el efecto sea el mismo. Me parece que es una cuestión que va más allá de la cuestión de la nomenclatura. Puedo llamar a los pacientes y atenderlos como ciudadanos, y viceversa, digamos también. Entonces me pregunto eso en términos de oportunidades de crear y recrear instituciones, y donde también las distancias hoy ya han tenido un sentido muy relativo. Yo lo veo al pelado Diego, que está en Calafate, ahí escribiendo, y digamos, estamos a miles de kilómetros y estamos pensando juntos en el grupo de gestión de APS de AMES. Estamos haciendo una cuestión ya donde la distancia, en realidad la principal distancia es la distancia de los vínculos, la distancia de las ganas de comunicarse o no comunicarse. Esa es la principal distancia. Si yo tengo ganas de comunicarme, me comunico, y si no tengo ganas de comunicarme, no me comunico con estar el consultorio al lado. Digamos. Y esto también lo planteo, porque también forma parte de las cuestiones que tenemos que conmovernos nosotros para preguntarnos acerca de que este contexto tan difícil, y esto de estar poliempleado seguramente, y estar en etapa del ciclo vital, que hacen que tengamos que tener agendas de familiares que nos reclaman mucho. En ese sentido, los que estamos por jubilarnos tenemos un poco más de tiempo libre, así que, digamos, y valorizo algo que es la experiencia también. Valorizo algo que es la experiencia. Yo creo, y me siento que tenemos, cuando digo experiencia, no digo saber más por tener más años, pero yo lo veo a Sebastián, lo veo al Turco, y hay anécdotas de encuentros, hay diálogos, hay intercambios que hemos hecho, y hay tiempo para madurarnos, digamos, para madurar nuestro pensamiento y a lo largo del tiempo. Así que, nada, me parece que un poco, y en esto, ya con esto termino, quiero recuperar el video que presentamos al inicio de AMES. Nosotros, en el video de AMES, planteamos designar socios honorarios, ¿no? O sea, profesionales que son ejemplos desde su competencia técnica profesional, desde su competencia ética, desde su competencia docente. Entonces, cuando designamos al doctor Hernando Val, cuando designamos a la doctora Graciela Fuente, cuando designamos al licenciado Sebastián Perecín, cuando designamos a Cristina Chirico, hoy corresponsable de programa de tuberculosis en la provincia de Buenos Aires, o a Ignacio Maglio, bueno, a cada uno de que está en ese video, yo quiero resignificar ese video para que lo vuelvan a ver, porque es un honor tener a esos honorarios, es un honor.
al doctor Jorge Poliak, neumonólogo, jubilado, hoy consultor y experto de la 2 respuesta minutos, neurológica. Goyi. Dale, de la ciudad de Buenos Aires, donde nos transmitió algo que él se sentía orgulloso de ser socio honorario de AMES, porque para él, su sociedad científica de neumonólogos no hacía lo que estaba planteando AMES, que era preguntarse acerca, no como una entidad corporativa, sino como una entidad científica que busca dar la mejor respuesta, la mejor formación, la mejor respuesta a los pacientes, pero que tenga en equilibrio el derecho de los pacientes de alguna manera nos comprometamos, digamos, con otras instituciones científicas y con otras asociaciones gremiales y asociaciones de la sociedad civil por esa respuesta. Así que, bueno, termino con esto, pero quiero por eso agradecer la pregunta y seguramente me quedará flotando. De hecho, hoy me pasó que me apareció la pregunta esto de conmover instituciones. Gracias. Bueno, gracias, Goyi. Bueno, gracias a todos los que expusieron. Eh, Creo que quedamos igual poquitos, pero no sé si alguien anotó alguna pregunta o algo para comentar. Si quieren directamente hablar o levantar la mano. Hola, Diego, Hola, por acá. Diego. Bueno, primero, súper agradecido un poco lo que decía Horacio. La verdad que uno que está a tantos kilómetros en un pueblo de 30.000 habitantes, con lo cual a veces esto que hablamos, ¿no? Las distancias por ahí con el grupo de clínica que yo los leo siempre y que trato ahí de ponerme, les tengo que confesar que me siento mucho más cerca de estos generalistas del grupo que de los propios generalistas de mi localidad. Me pasa eso, así que bueno, comparto de esto que dice Horacio, ¿no? De lo lejos que estoy, pero de lo tan cerca que estoy en este intercambio de saberes. Yo, la verdad que un poco lo que decía Horacio, esto de la teleconsulta me parece importantísimo. Yo estuve en España unos meses trabajando y la verdad que la atención en consultorio del médico generalista está totalmente instalado, la atención presencial, la atención telefónica, con unos llamados telefónicos y la atención domiciliaria, como que la atención del día está dividida en 3 partes, cada parte tiene su tiempo de consultorio y su tiempo de atención en un binomio médico y enfermero, y reivindicar también la posición del enfermero. Ojalá que entre todos podamos hacer que el enfermero sea un par y no a veces como que quedan a la espera de que uno le dé alguna actividad o le mande a dar un inyectable, y que puedan ser totalmente independientes y que interactúen con nosotros. Yo lo que sí es algo que me preocupa o me está ocupando es el tema de la brecha de implementación, ¿no? Yo creo que es un punto que nos atraviesa, de lo cual uno sabe lo que tiene que hacer, uno sabe las cosas que hay que hacer, pero después no llega por X motivo, por esto de si tapar agujeros o conmover instituciones, o por ahí esto que recién planteaba un poco en la charla el compañero, es de decir, bueno, esto de pasar de paciente usuario y de usuario a ciudadano. Así que yo creo que por ahí hay algunas cosas que van, me llevo unos conceptos, la verdad, muy buenos. Eso, calidad centrada en el ciudadano, me pareció excelente. Pero bueno, a mí todavía es como que me sigue generando esto, ¿no? Esta brecha de implementación, la teleconsulta, y bueno, el trabajo en territorio, ¿no? Estos indicadores de salud colectiva, como decía Horacio, pero también empezar a hacer una epidemiología en el primer nivel de atención, ¿no? Que nos cuesta tanto ver nuestros indicadores, ¿no? Entonces me parece como que esa es una pendiente que desde lo personal siempre tengo, ¿no? Yo había levantado la mano, no sé si hay alguien más que quiera hablar, no me molesta ceder lugar. Ahí abajo. No, gracias a todos los expositores. Quería retomar un poco algo del hilo de la pregunta, de la pregunta disparadora del conversatorio, que tenía que ver con esto de la institucionalidad y el rol que les pedimos a los dispositivos grupales en las instituciones y a qué van a buscar las personas, ¿no? Que es un poco algo de lo que atravesó todas las exposiciones. Y me quedaba pensando en algo, en quizás la tensión entre las instituciones, que para mí al menos no contamos o no tenemos en nuestro país instituciones fuertes
sino que estamos en un momento de muchísima precariedad institucional en general, y creo que eso es uno de los grandes problemas, que quizás tenemos voluntades y grupalidades que intentan construir institucionalidad, que intentan conmover, que intentan producir como algún sentido, pero que tenemos un contexto, como traía un poco Nati, ¿no? Muy avasallante, y que se impone frente a esos intentos de detener a veces, de parar, de encontrarse, de pensar con las personas que vienen a atenderse, de mirar a las personas que vienen a atenderse y no dar como respuestas automáticas en una voluntad resolutiva, ¿no? Y que también, desde también la exposición del Turco, pensaba algo de este vínculo entre enfermedad y padecimiento, ¿no? Y el dispositivo grupal como algo que puede un poco colectivizar, o intenta, o al menos yo lo pienso de esa manera, ¿no? Y también lo volví a pensar en este conversatorio, como que intenta colectivizar el malestar, empezar a pensar desde la idea del padecimiento, o que al menos deberían ser, o yo pienso que deberían ser, los dispositivos grupales que buscamos, ¿no? Y que la mayoría de las instituciones en las que participamos dan respuesta a la enfermedad, o intentan dar respuesta a la enfermedad, pero no piensan en el padecimiento, no piensan en el sufrir de las personas, en los cuerpos, en las calles, en los trabajos, en los lugares donde las personas se mueven. Entonces me parece que ahí hay una tensión fuerte y algo muy difícil de trabajar a nivel del campo de la salud que estamos habitando, y que sobre todo en este momento de mayor precariedad en lazo social, ¿no? Pero bueno, que sí creo que algo del trabajo en los grupos tiene que pensar en esas perspectivas, y nos cuesta mucho no decirles a las personas lo que tienen que hacer, y en eso me encuentro permanentemente con esa pregunta, ¿no? Pero bueno, les quería agradecer mucho, queríamos agradecer mucho su participación en esto. No sé si más personas quieren decir cosas que les fueron pasando. Tenemos un par de minutitos más, ¿no? Todavía. Bueno, acá hay una pregunta, me parece. Hola, buenas noches a todas las personas. Ahí lo veo a Seba, ahí aparezco. Saludo especial a Seba y al Turco, que hace un montón que no lo veo. Al resto, bueno, a Clara y a Horacio venimos más en comunicación. Bueno, nada, agradecimiento a todas las personas que tomaron el tiempo para estar acá. Me pareció riquísimo. Por ahí uno pierde esto, la fe en lo colectivo. Sea este tipo de grupalidad u otra, siempre hay una sumatoria que es difícil de definirla a priori, que bueno, nada, se va dando en el momento. Tengo una pregunta muy concreta, digamos. Quedé solo en representación de mi centro de salud, mi laburo. Yo trabajo en un centro de salud de atención primaria de la Ciudad de Buenos Aires, en el CESA 40, en el Bajo Flores, atravesado por una altísima prevalencia de padecimientos crónicos, varios. No tenemos muchos grupos orientados a ese tipo de problemática en el centro de salud. Los pocos intentos, yo no fui parte de ellos, pero los pocos intentos creo que fracasaron por algunas cuestiones como, por ejemplo, una mirada muy normativa, biomédica, etcétera, etcétera, etcétera. Si mañana vuelvo al centro de salud y trato de inspirar a mis compañeras y mis compañeros para tratar de pensar un poco desde otra mirada, es una pregunta que ya sé que la respuesta es muy larga y no sirve, pero bueno, es muy piola escuchar todas estas experiencias que siguen vivas y tienen futuro, pero tienen mucha historia, digamos. Se mira retrospectivamente a algo que cuando arrancó, no sé si ustedes pueden remontarse a ese momento. ¿Qué es lo que más, mirando ahora para atrás, pueden tratar de transmitir a los equipos que intentan armar algo colectivo desde otro lugar? Se requiere, no sé, ¿qué es lo más esencial? Digamos, una ruptura como epistemológica para romper esto de la mirada de la enfermedad al padecimiento. Me encantó tu aporte, Turco, esto, digamos, en volver como en centrarse en la cotidianidad, ¿no? Pero eso requiere eso, una ruptura, te diría hasta epistemológica de parte de los trabajadores de la salud. Se requiere otro tipo de ruptura en cuanto a la temporalidad, para poder tener una paciencia oriental que es muy difícil que tengamos nosotros en el día a día, con cómo apremia todo lo que se nos viene encima, o es una ruptura esto disciplinar, poder reposar sobre el saber de otras disciplinas, que no sea
ni biomédico, ni centrada en los profesionales, sino en otros actores para construir grupalidad. Mi pregunta es esa, ya sé que la respuesta es muy larga, pero si pudieran como eso, remontarse a los inicios, decir, pucha, esto es lo que sirvió para poder aguantar, bancar la trinchera y 10 años después poder contar de la potencia de los grupos que cuentan hoy. Boshi, ¿querés arrancar? Sí, yo pensaba, a ver, por un lado, lo que voy a decir es a ver, yo dije antes de médico que atiende pacientes, y reivindicar lo médico, y reivindicar lo biológico. Me parece que nosotros le damos un cuadernillo a los pacientes donde planteamos los objetivos terapéuticos. El objetivo terapéutico es que tenga la presión en menos de 13,8, que tenga una hemoglobina glicosilada de 7 o menos, que tenga el colesterol tratado, que se vacune, que le revisemos los pies, que tenga un fondo de ojo por año, que tenemos toda su función renal, y que me parece que este sería como el punto, a ver, desde mi competencia, si yo la dejo ahí solo y no puedo ver la complejidad que implica llegar a esos objetivos, estaría fracasando, porque aparte es todo un desafío comunicacional, digamos. Yo siempre digo, la hemoglobina glicosilada es una buena palabra para jugar al ahorcado, pero ya decir la palabra es difícil, uno se traba. Hasta que, y yo traía un ejemplo, digamos, estos años, ¿no? Porque me vino bien esta consigna de hoy, de la línea de tiempo, y una cosa que recupero es la música. Nosotros en los talleres que hicimos presenciales, a partir de una paciente que es mimo, y planteamos un encuentro de fiesta al fin de los talleres. Entonces en la fiesta está el mimo, que es Cristina, otra mimo que es una chica que tiene enfermedad de Crohn y tiene colectomía y vejiga neurogénica, y tenés que verla cuando hace de mimo cómo te cambia la visión a la que tenés en el consultorio. Pacientes que se conocieron porque las conectamos a las dos, y un paciente que es músico, que se llama Sebastián también, y que un día nos graba y hicimos con él un carnavalito que se llama el Carnavalito de la Diabetes. Entonces, en el Carnavalito de la Diabetes hablamos de la hemoglobina glicosilada y decimos que tenés que tener 7, porque, nada, algunas cuestiones que me parecen también hasta un desafío pedagógico en términos de cómo comunicás objetivos. Cómo comunicás objetivos, porque realmente es muy difícil en enfermedades crónicas que tenés que renunciar a hábitos placenteros. Y me parece que también tiene que ver con momentos de la vida y hay cosas que, viste, y son tantos los condicionantes y los determinantes, pero me parece que si yo no puedo ayudarlo al paciente, a decir, mira, en este medio de esta batalla, está bien, pero no hay que cruzar el semáforo en rojo. Tenemos que ir a determinada velocidad, pero no de un lugar paternalista, ¿vale? O sea, recordarle que, digamos que, yo estoy pensando ahora en un paciente que tiene un clearance de creatinina de 20. Y lo que hablamos el otro día con Celeste, con la nefróloga Durán, es explicarle, mire, vamos a tratar de patear la diálisis para lo más tarde que se pueda. Vamos a tratar de patearla. Ahora, para eso hay que tener una serie de objetivos terapéuticos. Y de última, ya vamos hablándole, como le preguntó a la nefróloga, y doctora, ¿yo voy a poder seguir trabajando si hago diálisis? Entonces, yo quiero, en ese punto, me parece, digo, no hay que reivindicar nada porque no se trata de eso, pero sí me parece recuperar el tema de la clínica generalista, que es una clínica que también debemos trabajar estos objetivos terapéuticos, ver los desafíos, ver las actualizaciones. Yo hoy, por ejemplo, lo corto con esto, ¿eh? Yo hoy, hablando con una cardióloga, con un paciente con una miocardiopatía chagásica, me enteré de los 4 gigantes del apocalipsis. No sabía qué eran. Los 4 gigantes del apocalipsis son los 4 fármacos que hay que darle a un paciente con insuficiencia cardíaca hoy, según la evidencia clínica. O sea, es darle un sartán, es darle dapaglifosina, que sale muchísima guita, es darle, digamos, 4, o sea, esos son los cardiólogos, y me lo digo, yo le digo, mira, ¿me contás qué son los 4 gigantes del apocalipsis? Y yo sentía que como generalista yo tengo un deber ético de dar y conocer los avances que la ciencia médica hoy pone a disposición de las personas. O sea, y en ese sentido yo reivindico lo de clínica generalista en términos de que tenemos que ser, digamos, poseedores, y aparte le expliqué a la nefróloga, vos sabés que la ciudad de Buenos Aires accedés a la dapaglifosina, que hay un trámite para hacerlo. La nefróloga que atiende renales crónicos no lo sabía. Entonces, a ver, yo quiero, no sé si la respuesta, pero
Me parece que escuchando, reflexionando, juntándose con otros, pero a la vez también preguntándonos sobre nuestra propia clínica. Agrego una cosita más a esto que preguntabas, Pablo, qué lindo verte también. Pensaba allá en los inicios, como decía Horacio, cuando llegué como paciente, eh, hablaron mucho de conmover instituciones, ¿no? Y conmover es mover con, ¿no? Y con todos los que estamos involucrados en esto, lo podemos mover. Eh, Pensaba, como paciente, a mí me bastó una invitación para darle sentido a, a toda la tarea. Es el darle lugar, recién cuando decías, Horacio, darle un cuaderno con los objetivos a la persona que viene a consultar, es de alguna manera involucrarlo, que forme parte y que de alguna manera generar un acuerdo, ¿no? Esto es en un vínculo, no es una, no, imagino yo, ¿no? Pero no es una imposición, sino que es un compromiso y es un acuerdo. Y esto funciona, si somos claros al explicarlo. Y después para pensar en el equipo, que quizás es lo más complejo, Pablo, sobre todo cuando estás solo, digamos, ahí retomo esto de lo que hablamos hoy del tema de la gestión, porque ahí ustedes nos acercaron para esta charla un cuestionario que es un cuestionario para sentarse a trabajar con el equipo de salud, porque si pasamos un taller y podemos reflexionar sobre esto, podemos llegar al acuerdo de que va por acá, digamos, la tarea, ¿no? Qué sé yo, hay preguntas que para mí son para realmente, digamos, si son re importantes. Digo, los dispositivos grupales son una apuesta necesaria, diría Massa, por sí o por no. Definitivamente sí, digamos, ¿no? Y las otras preguntas con las que planteaban en relación a incluir la planificación, la importancia de esto, yo creo que en medicina, por lo que han contado, muchas veces en psicología también, no son cosas que nos enseñan en la facultad esto. Y supongo que a muchos en la residencia sí, pero no sé si a todos. Pero que cuando llegas a un centro de salud, ya como profesional que terminó la residencia y te encontrás con las políticas municipales de salud, que son absolutamente productivas y numéricas, si no le das lugar a volver a pensar objetivos macro, digamos, la urgencia te devora, digamos, ¿no? Y te aliena. Retomando, bueno, una de las cosas que me había notado Pablo justo era eso, porque habían citado al comienzo la cuestión de que había inquietud por cómo se iniciaba, digamos, esto, ¿no? Así que está bueno lo que decís. En realidad iniciar una actividad grupal siempre es con un otro que se inicia, es decir, no hay un centro de salud que inicie como tal una actividad grupal que arranque así como la que estamos contando. Siempre es alguien de un equipo con una persona que tiene esa situación o ese problema o ese padecimiento. Es casi, se ve siempre esto, porque en ese encuentro con esa persona, que generalmente es una persona que uno podría decir, es una persona que está bastante inquieta por lo que está viviendo y está dispuesta, esa persona está dispuesta. Claro que hacia adentro del equipo tiene que haber mínimamente un conocimiento entre todos los compañeros de que esa actividad es posible, de que se va a poder llevar adelante, pero particularmente el grupo UNELEN empezó con 2 personas. Una persona que tenía diabetes, como les digo, que era alguien muy, esto tiene que ver un poco con el contexto del barrio, donde está el centro,
que es una zona donde hay migrantes de la zona de la estepa, migrantes de Chile, de la época de la dictadura, que han pasado mucho a Bariloche, y migrantes actuales, gente que viene de distintas provincias del país y nacidos en Bariloche, ¿no? Conviven esas 4 o 5 colectividades ahí, y esta era una persona migrante que como tal tenía un ímpetu, digamos, muy intenso en sus propuestas, en sus actividades, y con él lo primero que vimos es que la provincia no estaba proveyendo de máquinas, de glucómetros, digamos, para hacer el automonitoreo, y una iglesia evangélica del barrio todos los años nos hacía una donación de insumos para la salud. Era como una actividad para ellos sagrada, que venir todos los comienzos de marzo y nos traían cosas de limpieza, de curaciones, etc. Bueno, nosotros lo aceptábamos ahí, lo recibíamos, y ese año, con Rolando, que era este compañero del grupo, dijimos, che, ¿y si le pedimos que en vez de que nos traigan todo esto, nos traigan unas máquinas? Entonces, la iglesia evangélica lo que hizo es comprar 2 o 3 máquinas, y esa fue la primera vez que el centro de salud tuvo tantas máquinas disponibles y arrancó, ¿no? Esa fue la piedra fundacional del grupo UNELEN, y a partir de eso que se gestó, esta persona invitó a otro y otro y otro y otro, por supuesto que el equipo también invitaba, ¿no? Pero lo que quiero traer es que un grupo no se inicia con un aviso a la comunidad. Sí, o sea, no digo que no se lo pueda hacer así, pero me parece que la construcción que uno va viendo, cómo el involucramiento se va dando, es siempre con otro usuario, ¿no? Eso es lo que pasó, por lo menos, al menos en UNELEM, de tal forma que ahora la modalidad esta que conté, que tenemos en casas, el grupo no se estaba juntando post pandemia, y digamos que podemos decir que el grupo lo refundaron ex miembros del grupo, porque son ellos los que empezaron de nuevo, digamos, ¿no? Con esa memoria que tenían. Y con respecto a la clínica, que me parece muy bueno lo que decís, Horacio, lo que quería traer es, también desde la perspectiva como de clínica ampliada, por ejemplo, un objetivo que uno habitualmente no ve siempre en las guías, digamos, ¿no? O consensos, pero para nosotros se volvió un objetivo que podríamos decir casi un trazador, es que una persona con diabetes no debería consultar a una guardia. Es decir, ir a una guardia es, podríamos llamar así, el fracaso de varias circunstancias, condicionantes, informaciones, recursos, porque generalmente la persona en el caso de diabetes al menos, va a una guardia cuando su diabetes está descontrolada, y por supuesto que eso después ya sabemos evoluciona a otros cuadros más definidos, ¿no? Pero el no ir a una guardia, o si alguien fue a una guardia, trabajarlo posteriormente, se volvió un objetivo central del equipo. Es como un enorme trazador de cómo esa persona está manejando la situación, con respecto a la medicación, con respecto a los valores, con respecto a los cambios que tuvo que hacer, con respecto a la emocionalidad del padecimiento en sí, ¿no? Y eso me parece que es un indicador que nosotros podríamos hasta generar y proponer, digamos, en distintos ámbitos, en distintas instancias, porque me parece que es muy sensible. Es decir, este es un indicador muy sensible. Una persona que tiene diabetes o una guardia, ahí algo está pasando, y la intervención del equipo tiene que estar centrada en esa persona que fue a la guardia. Quizás por el tamaño de la ciudad y por las características locales, hay avisos de la guardia del hospital a los equipos, sobre todo cuando hay generalistas en la guardia, de que una persona de ese centro de salud se fue a la guardia y se internó, cuando va repetidas veces, digamos, ¿no? Ese es un mecanismo muy interesante que en varias situaciones nos llevó a decir, che, mirá, Alicia fue a la guardia ya como 3 veces, nos han contado, vamos a ir a verla a la casa. Bueno, vamos a la casa, y ahí se inicia todo un camino muy, muy potente. Y dentro de, no sería un indicador, pero sí sería quizás una necesidad nueva de las personas con respecto a cronicidad, y que esto fue saliendo también en las charlas grupales, es la necesidad de las personas de verse acompañadas en la internación. Es decir, en determinado momento el equipo pudo
ante la internación de un miembro del grupo, ir a verlo a la internación. Y eso generó otra cosa muy interesante, que es que nos puso a los generalistas en el rol de leer la historia clínica que habían escrito los compañeros de internación, llegar al servicio, presentarse como generalista, presentarse como quien estaba, digamos, siguiendo a esta persona, con lo que eso significa, ¿no? Yo creo que todos pueden entender lo que eso significa de ir a un servicio normatizado, y al momento del alta, hacer sugerencias al alta de con qué medicación se iba a ir, y qué esquema era el mejor para esa persona. Porque había esquemas, por ejemplo, de insulina, que para algunas personas no eran posibles de ser realizados, con respecto a la periodicidad, los horarios, etc. Y eso se pudo discutir de generalista a médico lineal de internación, de tal forma que una necesidad de los propios usuarios nos llevó a un diálogo con los compañeros del hospital diferente. Como, digamos, trayendo también un poco esto más de la clínica, digamos, ¿no? Yo me quedo pensando en tu pregunta, y también pensaba que cuando preparé lo que tenía para decir, algo que me olvidé, pero que estaba ahí presente, era, bueno, ¿cuántos grupos no funcionaron? Porque esto hoy hicimos como el Instagram de los grupos, ¿no? Aparecen todas las fotos lindas, ¿no? Como, pero detrás de eso, ¿cuál es el lado B, no? O sea, digo, todos los comienzos, eso, donde nos fuimos tropezando, los grupos que quedaron en el camino porque no funcionaron, ¿no? Entonces por ahí otro día podemos hacer otro conversatorio donde hablemos de todos los grupos que no funcionaron, que también son lecciones aprendidas, ¿no? O sea, porque digo, y los grupos que no tienen conversatorio, porque no funcionaron, ¿no? Digo, me parece que ahí también hubo aprendizajes, y tal vez esto, para pensarnos, ¿no? de que detrás de todos estos grupos hay también un montón de experiencias fallidas, donde nos sentimos frustrados, donde intentamos hacer un grupo y no funcionó, ¿no? Y que no funcionó por distintas cuestiones, que no funcionó porque no había acuerdo en el equipo de trabajo. No sé, recuerdo un intento de hacer un grupo de algo tan básico como preparación para el embarazo en el grupo, y no funcionó porque las obstétricas del centro de salud no estaban de acuerdo y no favorecían que las mujeres vayan, ¿no? Algo clásico, pero y no funcionó, ¿no? Digo, para pensar también en esa línea, también pensaba en algunas cuestiones más, digamos, en la idea de, bueno, me parece que esto sí lo venimos hablando con bastante claridad, la idea de un proceso, ¿no? Y de que de ese proceso tal vez esto se comienza con una persona, y el grupo también tiene sus momentos. Nosotros en Caminantes, no sé, hemos tenido momentos donde fuimos dos, donde éramos más las coordinadoras que el grupo, y decimos, esto vale la pena, ¿no? Digo, a todos nos ha pasado, digo, también para pensar en todos estos otros costados, ¿no? Y no caer en una cuestión exitista de los grupos. Y también, digamos, desde ahí, bueno, poder pensar en conocer también las lógicas de las personas con las que trabajamos, ¿no? En esto que hablamos de la adherencia por ahí en términos más individuales, pero también pensarlo en las lógicas cotidianas de los barrios, de los sectores poblacionales que habitamos, ¿no? Y eso, bueno, implica por ahí, no sé, a veces extenderse el horario pautado del trabajo, visitar el barrio en otros horarios, en otros días, ver qué cosas pasan, ¿no? En esto también que decían, que a veces no se trata tanto de traer a la gente, sino de pensar dónde la gente está, ¿no? La gente a quienes querramos llegar. Y después sí me parece que bueno, que esto también, que retomando, ¿no?, lo que traía Sebastián del ambiente, parece que sí, ahí hay algo como súper importante, que es, bueno, no sé, algo que siempre valoran los caminantes, por ejemplo, es, bueno, ustedes siempre preparan las cosas, o sea, sentirse alojados, sentirse escuchados, ¿no? O sea, sentir que quien está del otro lado preparó ese momento, esto, creó las condiciones para, ¿no? Digo, me parece que a esa casa volvemos, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver un poco con eso. Bueno, esas reflexiones.
Bueno, gracias a todos. No sé si alguien más quiere decir algo. Parece que ya estamos como en horario para no extendernos de más. Gracias muchas al Turco, a Seba, a Horacio, bueno, y a Nati por su exposición, estuvieron buenísimas. Creo que se complementaron como re bien. Eh, y bueno, no sé si podemos pensar a futuros encuentros, no sé, estaremos viendo ahí. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar, decir, últimos 5 minutos. Yo por ahí lo que ¿Estamos? quería agregar y ofrecer era que va a estar colgado en la página web de AMES la grabación, digamos, para que lo reproduzcamos eso. No, y por ahí una cosa que me quedó para decir esto que decía el Turco, que yo creo que también hay que repensar desde como médicos generalistas, equipo de atención primaria, esto de que aprendimos que la atención primaria no es un nivel de atención, es una estrategia, que es la misma manera que hoy hablar de red de cuidados progresivos, o sea, de la red. Y a mí me parece que esto que trae el Turco es muy importante, el tema de ir a la internación, de que la internación le avise qué pasó con los pacientes, un indicador de la consulta en guardia. Yo me acordaba de este paciente que hablaba justo de la cardiopatía chagásica, que vio, yo lo empecé a atender en el piso de la ambulancia del SAME, como el CESAC 22 tiene una base del SAME, digamos, en el mismo edificio. Este paciente estaba sangrando en la calle, lo levantó el SAME, lo llevó a la ambulancia y llamaron a un médico del CESAC. Este paciente tiene una cardiopatía chagásica, está anticoagulado y estaba con epistaxis. Cuando yo le pregunto dónde se atendía, no se atendía, anticoagulado. Entonces lo empecé a atender, hoy lo veo, le vi el RIN, le atendí, lo vimos con la cardióloga. Pero digo, ¿por qué no pensar que el SAME, aparte de atender estas emergencias en el domicilio, debería ser un mecanismo, como nos enseñó Débora Ferrandini, de adscripción al sistema? Débora, yo me acuerdo siempre de la gran enseñanza que decía, los que van a la guardia son los que están más jodidos, los más enfermos van a la guardia. Y la guardia es la gran puerta de entrada, digamos, a la atención. Entonces, esta articulación que cuenta el Turco de Bariloche, quizás en un área urbana como Ciudad de Buenos Aires es más compleja, lo cual no implica que no sea un mecanismo institucional a construir desde nosotros. Y me parece que la invitación es a eso, que lo podemos hacer. Yo confío que lo podemos hacer, o al menos podemos intentarlo. Gracias, Leticia Bueno, y sí, Pablo y Claro. bueno, gracias a ustedes. Muchas Un abrazo. gracias. Estamos viendo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao, Que gracias. estén bien. Gracias. Chao, gracias. Chao. Adiós.